La puerta del consejo estudiantil se cerró suavemente detrás de ellos. El sonido apenas rompió el silencio del pasillo. Rudolf caminaba unos pasos por delante mientras continuaban el recorrido que había quedado pendiente. La conversación sobre reglamentos y procedimientos administrativos había terminado. Ahora el ambiente era mucho más relajado. Más natural. Por primera vez desde que habían comenzado a hablar, ninguno sentía la necesidad de mantener una formalidad constante. Simplemente caminaban. Observando la academia. Intercambiando ideas ocasionalmente. A través de los amplios ventanales del corredor podían verse varias pistas de entrenamiento. En algunas, grupos de Umamusume realizaban ejercicios de velocidad. En otras, entrenaban resistencia. Más lejos, algunas practicaban salidas desde los bloques de arranque. Otras simplemente trotaban siguiendo instrucciones de sus entrenadores. O'Connor observó una de las pistas. Una corredora realizaba series cortas de aceleración. Su entrenador tomaba notas mientras medía tiempos. Rudolf continuó hablando. Las corredoras de velocidad suelen centrarse mucho en explosividad. O'Connor asintió. Pero sus ojos seguían observando la pista. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque una mala salida parece más difícil de corregir cuando la carrera es corta. Rudolf giró ligeramente la cabeza. Correcto. Continuaron caminando. A medida que avanzaban, la presidenta comenzó a notar algo. Al principio pensó que simplemente observaba el entorno. Era lógico. Todo era nuevo para él. Sin embargo, después de varios minutos empezó a percibir un patrón. O'Connor no miraba al azar. Cada vez que observaba una pista, permanecía atento unos segundos. Analizaba. Comparaba. Luego desviaba la mirada. Y repetía el proceso en otro lugar. Como si estuviera recopilando información. Sin darse cuenta. Sin intención aparente. Simplemente era algo natural para él. Llegaron a otra zona de entrenamiento. Varias Umamusume corrían vueltas continuas alrededor de una pista exterior. El ritmo era constante. Controlado. No buscaban velocidad máxima. Buscaban resistencia. Entrenamiento aeróbico, explicó Rudolf. ¿Cuántos kilómetros? Depende de la especialidad. O'Connor observó durante unos segundos. ¿Y cómo saben cuándo aumentar la carga? Rudolf lo miró. Aquella era una pregunta muy concreta. Hay varios indicadores. Resultados. Recuperación. Frecuencia cardíaca. Fatiga acumulada. O'Connor permaneció pensativo. ¿Fatiga acumulada? Sí. ¿Qué pasa si la ignoran? Lesiones. Bajo rendimiento. Pérdida de motivación. Incluso agotamiento mental. O'Connor volvió a mirar la pista. Entonces entrenar demasiado puede ser tan malo como entrenar poco. Exactamente. Aquello pareció satisfacerlo. No porque hubiera memorizado la respuesta, sino porque entendía la lógica detrás de ella. Y Rudolf comenzaba a notar algo curioso. Cada pregunta que hacía estaba orientada hacia el mismo objetivo. Comprender causas y consecuencias. No buscaba aprender procedimientos. Buscaba entender por qué existían. Continuaron avanzando. Pasaron junto a un gimnasio. Luego por una pista cubierta. Después por varias instalaciones médicas. La conversación seguía fluyendo lentamente. Sin prisas. Sin formalidades innecesarias. ¿Qué es más importante? Preguntó O'Connor de repente. ¿A qué se refiere? ¿Velocidad o resistencia? Rudolf sonrió ligeramente. Esa pregunta provoca discusiones incluso entre entrenadores veteranos.
Entonces no tiene respuesta. Tiene muchas respuestas. O'Connor pareció aceptar aquello. Depende de la corredora. Correcto. Depende de la distancia. También. Y probablemente depende de los rivales. Rudolf lo observó durante unos segundos. Exactamente. O'Connor guardó silencio. Como si aquello fuera lo más obvio del mundo. Y precisamente eso era lo que llamaba la atención de Rudolf. No tenía conocimientos teóricos. Pero llegaba a conclusiones razonables con una rapidez poco común. Porque observaba patrones. Relaciones. Consecuencias. Su mente parecía funcionar de esa manera de forma natural. Mientras continuaban caminando, llegaron a una zona donde varios entrenadores trabajaban directamente con sus equipos. Algunas Umamusume escuchaban instrucciones. Otras revisaban registros de entrenamiento. Un grupo estudiaba grabaciones de carreras anteriores. Aquello llamó especialmente la atención de O'Connor. Se detuvo unos segundos, observando una pantalla donde se reproducía una competición. El entrenador señalaba distintos momentos mientras explicaba algo a sus corredoras. ¿Analizan carreras antiguas? Constantemente. ¿Funciona? Mucho más de lo que imagina. O'Connor observó nuevamente la grabación. Tiene lógica. ¿Por qué? Porque los errores suelen verse mejor cuando ya terminaron. Rudolf soltó una pequeña risa. Esa es una forma interesante de decirlo. Es la verdad. Y nuevamente tenía razón. La presidenta comenzaba a comprender algo importante. O'Connor aprendía observando. Quizás más que estudiando. Quizás más que escuchando explicaciones. Necesitaba ver las cosas funcionar. Entenderlas. Relacionarlas con experiencias previas. Y una vez que lo hacía, las comprendía con sorprendente rapidez. No era conocimiento académico. Era algo diferente. Algo más instintivo. Más práctico. Más difícil de enseñar. Cuando finalmente llegaron a la última zona importante del recorrido, el sol comenzaba a descender lentamente. Las sombras se alargaban sobre las pistas. Las actividades seguían desarrollándose con normalidad. Pero el ambiente se había vuelto más tranquilo. Más sereno. Rudolf se detuvo. Creo que eso cubre lo esencial. O'Connor observó los alrededores una última vez. Es más grande de lo que imaginaba. La mayoría piensa lo mismo. Y más complejo. Eso también. Durante unos segundos permanecieron en silencio. Observando la academia. Las estudiantes. Los entrenamientos. La vida cotidiana que continuaba desarrollándose a su alrededor. Finalmente Rudolf extendió una mano. Ha sido una conversación interesante. O'Connor lo observó. Luego estrechó su mano. Igualmente. Espero que se adapte bien. Yo también. Aquello provocó una leve sonrisa en la presidenta. Es una respuesta honesta. Es la única que tengo. Rudolf soltó una pequeña risa. Nos veremos pronto. Supongo que sí. Y con eso se despidieron. Ella regresó hacia el edificio del consejo estudiantil. Él continuó caminando por los pasillos de Treason Academy. Solo. Mientras avanzaba, Rudolf no pudo evitar recordar nuevamente aquella conversación con la directora Akikawa. La expresión tranquila de la directora. La seguridad con la que había defendido la incorporación de O'Connor. Y aquella frase. Lo entenderás cuando lo tengas frente a ti. En aquel momento creyó que exageraba. Ahora ya no estaba tan segura. Porque cuanto más hablaba con él, más evidente resultaba que poseía cualidades difíciles de encontrar. No era experiencia. No era conocimiento académico.
Era algo más difícil de definir. Capacidad de observación. Capacidad de adaptación. Capacidad para comprender patrones. Y lo más curioso era que parecía completamente inconsciente de ello. Rudolf sonrió ligeramente mientras se alejaba. Akikawa había vuelto a tener razón. Por otro lado, O'Connor caminaba sin rumbo definido por los pasillos. Ahora que el recorrido había terminado, una nueva realidad comenzaba a imponerse. Tenía que estudiar. La sola idea le resultaba desagradable. No porque odiara aprender, sino porque hacía años que no se sentaba seriamente frente a libros. Demasiados años. La última vez que había estudiado algo de manera formal ni siquiera podía recordarla con claridad. Aquello le resultaba extraño. Incómodo. Casi antinatural. Mientras caminaba, no pudo evitar pensar en cómo había cambiado su vida. Hace apenas unas semanas. Vivía de carrera en carrera. Dormía donde podía. Evitaba llamar la atención. Pensaba únicamente en sobrevivir. En mantenerse un paso por delante de los problemas. Y ahora. Tenía que aprender reglamentos deportivos. Estudiar entrenamiento. Entender categorías de competición. Analizar métodos de preparación. La ironía era difícil de ignorar. Un corredor callejero estudiando para convertirse en entrenador. Si alguien se lo hubiera dicho meses atrás, probablemente se habría reído. Continuó avanzando, siguiendo las indicaciones que Tazuna le había dado más temprano. Finalmente llegó al edificio de la biblioteca. Las puertas de cristal se abrieron silenciosamente. Y un ambiente completamente distinto lo recibió. Silencio. Calma. Tranquilidad. Filas interminables de estanterías se extendían en todas direcciones. El aroma característico del papel y los libros llenaba el aire. La luz de la tarde atravesaba los grandes ventanales, iluminando parcialmente los pasillos interiores. Algunas umamusume estudiaban en distintas mesas. Otras leían en silencio. El sonido de páginas pasando era prácticamente lo único que rompía la quietud del lugar. O'Connor apenas les prestó atención. No había venido allí para socializar. Había venido por obligación. O al menos eso se repetía a sí mismo. Avanzó hacia las zonas más profundas de la biblioteca. Recorriendo pasillos rodeados de libros. Manuales. Registros. Documentación académica. Hasta que finalmente encontró a la persona que buscaba. Tazuna. Estaba sentada junto a una mesa, revisando algunos documentos. Cuando levantó la vista y lo vio acercarse, sonrió. Pero O'Connor apenas tuvo tiempo de responder. Porque algo más captó inmediatamente toda su atención. Una enorme pila de libros. Luego otra. Y otra más. Manual tras manual. Carpetas. Guías. Reglamentos. Materiales de entrenamiento. Documentos académicos. La montaña de textos ocupaba prácticamente toda la mesa. O'Connor se detuvo, observándola. En silencio. Durante varios segundos. Tazuna siguió su mirada. Y sonrió con cierta inocencia. Ah, llegó justo a tiempo. O'Connor señaló lentamente la montaña de libros. Dime que eso no es para mí. Tazuna inclinó ligeramente la cabeza. Bueno. El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. O'Connor volvió a mirar aquella gigantesca pila de material de estudio. Luego miró a Tazuna. Después otra vez a los libros. Por primera vez desde que había aceptado entrar en Treason Academy, comprendió algo importante. Convertirse en entrenador probablemente sería mucho más difícil que escapar de una persecución policial.
Y aquella realización resultó bastante más aterradora de lo que estaba dispuesto a admitir. La montaña de libros seguía allí. Inmóvil. Amenazante. Observándolo desde el otro lado de la mesa como si fuera un rival al que todavía no había decidido enfrentarse. O'Connor permaneció varios segundos en silencio, mirando los manuales, los reglamentos, las carpetas, los documentos. Luego volvió a mirar a Tazuna. He escapado de cosas menos aterradoras que esto. Tazuna intentó contener una pequeña risa. No es para tanto. O'Connor señaló la pila. Eso es exactamente lo que diría alguien que no tiene que leerlo. Técnicamente yo ya lo leí. Eso no ayuda. Aquello provocó una sonrisa más visible en ella. La tensión acumulada durante toda la jornada se alivió un poco. Pero solo un poco. Porque la realidad era evidente. Habían pasado horas estudiando. Horas enteras. Y por primera vez en mucho tiempo, O'Connor comenzaba a notar una clase de agotamiento completamente diferente. No le dolían los músculos. No sentía pesadez física. No estaba cansado como después de conducir durante toda una noche. Ni como después de escapar de una situación peligrosa. Era algo distinto. Su cabeza simplemente se sentía llena. Demasiado llena. Información. Conceptos. Normativas. Procedimientos. Responsabilidades. Términos que apenas unas horas antes ni siquiera conocía. Se llevó una mano al rostro, frotándose brevemente los ojos. Tazuna observó el gesto. Luego observó los apuntes. Las respuestas cada vez más cortas. Las pausas más largas. La forma en que volvía varias veces sobre la misma página. Y llegó a una conclusión evidente. Era suficiente por hoy. Cerró uno de los manuales. El sonido llamó la atención de O'Connor. ¿Qué pasa? Vamos a detenernos. O'Connor parpadeó. ¿Detenernos? Por hoy. La respuesta tardó unos segundos en procesarse. Y cuando finalmente lo hizo, sintió algo muy parecido al alivio. Es la mejor noticia que he escuchado desde que llegué aquí. Tazuna soltó una pequeña risa. Lo tomaré como una señal de que ya no está absorbiendo información. Sigo absorbiéndola. Sí. Pero ya no sé dónde guardarla. Eso hizo que la mujer volviera a reír suavemente. No era una risa burlona. Era más bien comprensiva. Después de todo, comprendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. O'Connor llevaba años lejos de cualquier entorno académico. Y aún así había pasado toda la tarde estudiando temas completamente nuevos. Era normal sentirse saturado. Tazuna cerró algunos documentos más. Tomemos un descanso. ¿Más estudio después? No. O'Connor suspiró. Excelente. Aunque mañana seguiremos. Ya sabía que había una trampa. La conversación comenzó a relajarse poco a poco. Por primera vez durante todo el día dejaron de hablar de reglamentos, de entrenamientos, de documentos. Simplemente conversaron. De forma casual. Natural. Sin objetivos específicos. Sin presión. Tazuna aprovechó para conocerlo un poco mejor. No sobre su pasado. No sobre temas personales. Solo pequeñas cosas cotidianas. ¿Siempre fue tan observador? O'Connor se encogió ligeramente de hombros. Supongo. Pasa mucho tiempo mirando a las personas antes de hablar con ellas. Es más útil escuchar primero. ¿Y siempre funciona? La mayoría de las veces. Tazuna apoyó una mano sobre la mesa. Eso explica muchas cosas. ¿Cómo cuáles?
Como por qué parece saber lo que alguien va a decir antes de que lo diga. O'Connor permaneció pensativo unos segundos. No es tan complicado. No. Las personas suelen repetir patrones. La respuesta fue simple. Directa. Pero hizo que Tazuna recordara inmediatamente sus conversaciones anteriores. Las observaciones sobre vodka. Los análisis de carreras. Las preguntas durante el recorrido. Quizá realmente veía el mundo de esa manera. A través de patrones. Relaciones. Consecuencias. Mientras conversaban, una figura apareció entre los estantes de la biblioteca. Ninguno la notó inmediatamente. La directora Akikawa caminaba con tranquilidad entre las filas de libros. Sin prisa. Sin llamar la atención. Hasta que finalmente llegó junto a la mesa. Buenas tardes. Tazuna levantó la vista. Directora. O'Connor también giró ligeramente la cabeza. Directora. Akikawa sonrió. Espero no interrumpir. Estamos descansando, respondió Tazuna. Perfecto. Entonces llegó directamente al motivo de su visita. En realidad venía a informar algo. O'Connor tuvo una sensación inmediata. Las personas rara vez buscaban a alguien para darle buenas noticias. Al menos en su experiencia. Akikawa tomó asiento. El proceso administrativo ha terminado. Tazuna pareció comprender inmediatamente. ¿Ya está todo listo? Completamente. La directora asintió. Todos los registros han sido actualizados. Toda la documentación ha sido procesada. La situación contractual está resuelta. La autorización académica fue aprobada. Y los permisos internos ya fueron emitidos. Miró a O'Connor. Oficialmente forma parte de Treason Academy. El silencio se instaló durante unos segundos. O'Connor simplemente asimiló la información. Era extraño. Muy extraño. Porque hasta hacía poco no tenía absolutamente nada. Ninguna estabilidad. Ningún lugar fijo. Ninguna institución que lo reconociera. Y ahora aparecía oficialmente registrado en una de las academias más importantes del país. La sensación era difícil de describir. Pero también provocó otra cosa. Una duda. Una que llevaba acumulándose desde hacía tiempo. Desde la primera conversación con Tazuna. Desde la reunión con Akikawa. Desde que habían insistido en contratarlo. Observó a ambas mujeres. Luego habló. Hay algo que no entiendo. Tazuna y Akikawa intercambiaron una breve mirada. Las dos parecieron comprender inmediatamente hacia dónde iba la conversación. ¿Qué ocurre?, preguntó la directora. O'Connor permaneció unos segundos en silencio, organizando sus pensamientos. ¿Por qué? La pregunta fue sencilla, pero importante. ¿Por qué tanto esfuerzo? Ninguna respondió inmediatamente. ¿Por qué insistieron tanto en reclutarme? Miró a ambas. No tengo experiencia como entrenador. No tengo licencia. No tengo formación. No tengo historial dentro de este mundo. Hizo una pausa. Y aún así resolvieron problemas legales. Prepararon documentación. Movieron recursos. Esperaron semanas. ¿Por qué? El silencio volvió a instalarse. Esta vez fue Tazuna quien habló primero. Sabíamos que preguntaría eso tarde o temprano. O'Connor asintió. Me parecía justo preguntar. Lo es. Akikawa cruzó las manos sobre la mesa. Y también es justo responder. La conversación cambió lentamente de tono. Se volvió más seria. Más profunda. No incómoda. Pero sí importante. Tazuna tomó la palabra.
La mayoría de las personas cree que el principal problema de Crescent Academy son las carreras, las victorias, los resultados. ¿Y no lo son? No. La respuesta llegó inmediatamente. Nuestro mayor problema son los entrenadores. O'Connor frunció ligeramente el ceño. Pensé que había bastantes. Hay menos de los que parece. Akikawa asintió. Muchos menos. Tazuna continuó. El sistema de certificación es extremadamente exigente. Los exámenes son difíciles. Las evaluaciones son rigurosas. Las prácticas son largas. Los estándares son muy altos. O'Connor escuchaba atentamente. Muchos abandonan antes de terminar. Otros fracasan varias veces. Algunos tardan años en conseguir una licencia completa. ¿Años? Años. La respuesta vino de Akikawa. Y eso en el mejor de los casos. La directora observó la biblioteca. Como si recordara situaciones concretas. Hay periodos donde pasan semestres enteros sin que aparezcan nuevos entrenadores certificados. O'Connor permaneció pensativo. Aquello explicaba algunas cosas. Pero no todas. Akikawa pareció notar su expresión. Y ese solo es el primer problema. Tazuna asintió. El segundo es aún peor. La directora continuó. Cada año recibimos nuevas estudiantes. Nuevos talentos. Nuevas promesas. Nuevas aspirantes. Pero no suficientes entrenadores. Exactamente. El silencio volvió por un momento. Como consecuencia, continuó Akikawa, muchas estudiantes permanecen sin entrenador. Muchas no pueden debutar. Muchas ven frenado su desarrollo. Algunas terminan abandonando. O'Connor levantó la vista. ¿Por falta de talento? No. La respuesta fue inmediata. Por falta de oportunidades. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. Y por primera vez la magnitud del problema comenzó a hacerse evidente. Pero todavía quedaba algo más. Algo que la directora consideraba aún más preocupante. Existe otro problema. Uno más difícil de resolver. O'Connor permaneció atento. Los entrenadores veteranos suelen buscar resultados. Eso es normal. Lo es. Akikawa asintió. Pero los resultados rápidos suelen encontrarse en las estudiantes más prometedoras. Las prodigio. Las estrellas. Las favoritas. La directora suspiró suavemente. Y eso provoca algo inevitable. ¿Qué? Que muchas corredoras queden atrás. O'Connor permaneció en silencio. Escuchando. No porque sean malas. No porque carezcan de potencial. Simplemente son más difíciles. Tazuna retomó la explicación. Algunas son impulsivas. Algunas tienen problemas de actitud. Otras carecen de confianza. O tienen estilos poco convencionales. Y requieren más trabajo. Mucho más trabajo. Akikawa asintió. Más paciencia. Más tiempo. Más dedicación. La directora observó directamente a O'Connor. Y muchos entrenadores no quieren asumir ese riesgo. Aquella frase hizo que algo encajara lentamente dentro de su cabeza. Como una pieza que finalmente encontraba su lugar. Porque entonces comprendió que la conversación ya no trataba sobre entrenadores. Ni sobre licencias. Ni sobre reglamentos. Trataba sobre personas. Sobre estudiantes. Sobre oportunidades. Finalmente Akikawa continuó. Cuando observamos cómo analizó a Vodka, O'Connor permaneció inmóvil. No vimos a alguien intentando impresionar. No vimos a alguien buscando reconocimiento.
No vimos a alguien intentando demostrar que tenía razón. Tazuna sonrió ligeramente. Vimos a alguien que observó una carrera. Identificó errores. Y explicó cómo corregirlos. Nada más. Akikawa asintió. No vio una futura campeona. No vio una estudiante problemática. No vio un caso difícil. Simplemente vio una corredora que podía mejorar. El silencio regresó. Más largo esta vez. Más pesado. O'Connor bajó la mirada hacia la enorme montaña de libros sobre la mesa. Pensando. Procesando cada palabra. Por primera vez comenzó a entender algo. La academia no estaba desesperada por contratarlo. La academia estaba desesperada por encontrar personas dispuestas a dar oportunidades. Personas que vieran potencial donde otros veían problemas. Personas que estuvieran dispuestas a invertir tiempo. Paciencia. Esfuerzo. La misma oportunidad que Vodka había estado buscando. Y probablemente muchas otras también. Nadie dijo nada durante varios segundos. No era necesario. La conversación ya había cumplido su propósito. Finalmente Tazuna rompió el silencio. Es un problema difícil de resolver. O'Connor asintió lentamente. Sí. Akikawa se puso de pie. Por eso seguimos intentándolo. La directora se despidió poco después. Y Tazuna también comenzó a ordenar algunos documentos. Pero las palabras permanecieron. Girando lentamente dentro de la mente de O'Connor. Mientras observaba la biblioteca. Los libros. Las mesas. Las estudiantes estudiando en silencio. Y la enorme pila de textos que todavía lo esperaba. Una pregunta comenzó a formarse en su mente. No sobre Vodka, sino sobre cuántas personas más existirían allí. ¿Cuántas corredoras seguirían esperando una oportunidad? ¿Cuántas habrían sido ignoradas? ¿Cuántas necesitarían a alguien dispuesto a detenerse y observar? La respuesta no llegó. Todavía no. Pero por primera vez desde que aceptó entrar en Treason Academy, O'Connor empezó a comprender que quizás su trabajo no consistiría únicamente en entrenar corredoras. Quizá también consistiría en encontrar a aquellas que nadie más estaba viendo. La biblioteca había quedado en silencio mucho antes de que O'Connor se diera cuenta. Durante las últimas horas apenas había levantado la vista de los libros que Tazuna había preparado para él. Manuales de reglamentos, documentos sobre categorías de carreras, guías de entrenamiento, informes de rendimiento, procedimientos administrativos y una cantidad absurda de material que, según parecía, cualquier entrenador debía conocer. Al principio había intentado tomárselo con seriedad. Página tras página. Concepto tras concepto. Norma tras norma. Pero conforme avanzaba la tarde, su capacidad de concentración comenzó a deteriorarse. No porque el contenido fuera inútil. De hecho, gran parte de la información le parecía interesante. El problema era otro. Su mente seguía regresando una y otra vez a la conversación que había tenido con Tazuna y la directora Akikawa. O'Connor apoyó el codo sobre la mesa mientras sostenía un libro abierto con una mano. Leyó un párrafo. Luego otro. Y cuando llegó al final de la página se dio cuenta de que no recordaba nada de lo que acababa de leer. Exhaló lentamente. Cerró los ojos durante unos segundos. Genial, murmuró para sí mismo. Volvió a intentarlo. Esta vez con otro documento. Un manual relacionado con la planificación semanal de entrenamientos. Consiguió avanzar algunas páginas más. Pero el resultado fue el mismo. Las palabras terminaban mezclándose con sus pensamientos. Y los pensamientos siempre regresaban al mismo lugar. A la academia. A Tazuna. A Akikawa. Y a todo lo que le habían contado.
Permaneció varios minutos inmóvil observando las hojas frente a él. Por primera vez desde que había llegado a Crescent Academy comenzaba a entender la magnitud real del problema. Hasta hacía poco había pensado que simplemente necesitaban entrenadores. Nada más. Ahora sabía que la situación era mucho más compleja. Había demasiadas estudiantes. Demasiadas aspirantes. Demasiado talento. Y muy pocas personas capaces de guiarlas. Recordó las palabras de Akikawa. Las corredoras que nunca encontraban entrenador. Las que permanecían estancadas durante años. Las que terminaban abandonando. No porque fueran incapaces, sino porque nadie apostaba por ellas. O'Connor apoyó la espalda contra el respaldo de la silla. Su mirada permaneció fija en el techo durante varios segundos. No le gustaba pensar demasiado en ese tipo de cosas. Porque cuanto más lo hacía, más difícil resultaba mantenerse distante. Y mantenerse distante era importante. Muy importante. Su estancia allí no era permanente. Al menos no para él. Quizá para Tazuna. Quizá para Akikawa. Quizá para todos los demás. Pero no para él. Seguía considerándolo algo temporal. Un trabajo. Una oportunidad conveniente. Un lugar donde permanecer mientras reorganizaba su vida. Nada más. Tenía que recordarlo. Porque si olvidaba eso, acabaría cometiendo el mismo error que había evitado durante años. Crear vínculos. Crear expectativas. Permitir que las personas confiaran demasiado en él. Su mirada descendió lentamente hacia la mesa. Observó los libros. Los apuntes. Los documentos. Todo aquello parecía representar el comienzo de una nueva etapa. Pero él seguía sin estar convencido de pertenecer realmente allí. Tarde o temprano tendría que marcharse. Siempre terminaba ocurriendo. Era la historia de su vida. Llegar. Quedarse un tiempo. Y desaparecer antes de que las cosas se complicaran. Por eso no quería convertirse en alguien indispensable para nadie. Especialmente para personas como Vodka. O para cualquier otro estudiante que terminara entrenando. No quería convertirse en alguien importante para después desaparecer sin previo aviso. No era justo. Y lo sabía. Un largo suspiro escapó de sus labios. Volvió a mirar el libro abierto. Leyó 2 líneas. Después 3. Y finalmente terminó cerrándolo otra vez. No sirve de nada seguir así. La biblioteca permaneció inmóvil a su alrededor. Tan silenciosa que podía escuchar el leve roce de las páginas cuando alguien pasaba una hoja a lo lejos. Las pocas estudiantes que aún permanecían allí comenzaron a abandonar el lugar poco a poco. Una tras otra. Algunas guardaban sus cuadernos. Otras recogían montones de libros. Algunas bostezaban mientras caminaban hacia la salida. Con el paso del tiempo, los espacios vacíos comenzaron a multiplicarse. Las conversaciones desaparecieron. Los pasos se hicieron menos frecuentes. Y la enorme biblioteca quedó sumida en una tranquilidad casi absoluta. Sin darse cuenta, varias horas habían pasado. O'Connor terminó masajeándose el puente de la nariz. Sentía la cabeza pesada. No era cansancio físico. Era algo diferente. Había pasado noches enteras conduciendo. Había soportado persecuciones. Había corrido durante horas. Había tomado decisiones en fracciones de segundo mientras varios patrulleros intentaban cerrarle el paso. Pero aquello era otro tipo de agotamiento. Uno mucho menos familiar. Y quizá por eso mismo más incómodo. Finalmente decidió apartar la vista de los libros. Necesitaba descansar los ojos. Giró ligeramente la cabeza hacia uno de los grandes ventanales de la biblioteca.
Y entonces lo notó. El cielo había cambiado. Las nubes oscuras cubrían gran parte del horizonte. El azul del atardecer prácticamente había desaparecido. El viento agitaba con fuerza las copas de los árboles cercanos. Las sombras comenzaban a extenderse sobre los jardines de la academia. Y en la distancia podían verse relámpagos ocultos entre las nubes. O'Connor observó la escena durante varios segundos. ¿Va a llover? No era una pregunta. Era una certeza. Cerró el último libro. Ordenó los materiales. Guardó los documentos que necesitaba llevar consigo. Y finalmente se puso de pie. Las articulaciones protestaron ligeramente después de tantas horas sentado. Tomó una respiración profunda. Y comenzó a caminar hacia la salida. Los pasillos de Tresen Academy eran muy diferentes a los que había recorrido durante el día. Mucho más tranquilos. Mucho más silenciosos. La actividad constante había desaparecido. Las estudiantes eran escasas. Los entrenamientos habían terminado. Las voces se escuchaban lejanas. La academia parecía estar preparándose para descansar. O'Connor avanzó sin prisa. Observando. Como siempre. Las luces comenzaban a encenderse una tras otra. El reflejo dorado iluminaba los ventanales. Y durante unos momentos el lugar adquirió una atmósfera extrañamente acogedora. Finalmente atravesó la salida principal y llegó al estacionamiento. El viento era más fuerte ahora. Las primeras gotas comenzaban a caer sobre el asfalto. Pequeñas. Espaciadas. Pero suficientes para anunciar lo que estaba por venir. Entonces lo vio su BMW. Permanecía exactamente donde lo había dejado. Las franjas azules atravesaban la carrocería plateada mientras las luces del estacionamiento se reflejaban sobre la pintura. O'Connor se detuvo unos segundos observándolo. Había pasado por muchas cosas junto a ese automóvil. Más de las que podía recordar. Ciudades, carreteras, carreras, escapadas. No importaba cuánto cambiara su vida. Siempre terminaba regresando a él. Era, probablemente, lo más parecido a un hogar que había tenido durante años. Una pequeña sensación de familiaridad en medio de tantos cambios. Se acercó. Abrió la puerta. Entró al vehículo. Y cerró la puerta tras de sí. El sonido amortiguado del exterior desapareció casi por completo. Por un instante simplemente permaneció allí sentado. Las manos sobre el volante. Observando el parabrisas. Escuchando las gotas golpear lentamente el cristal. Después giró la llave. El motor respondió de inmediato. Un sonido grave y familiar llenó el habitáculo. Y por primera vez en todo el día, O'Connor sintió que algo volvía a estar bajo control. Puso el vehículo en marcha. Abandonó lentamente su lugar de estacionamiento. Y comenzó a dirigirse hacia la salida de la academia. La lluvia empezaba a intensificarse. Todavía no era una tormenta. Pero faltaba poco. Fue entonces cuando algo llamó su atención. O más bien alguien. Cerca de una de las entradas principales distinguió una figura conocida. Tazuna. Permanecía bajo el techo de la entrada observando el cielo. Una carpeta descansaba bajo uno de sus brazos. Parecía estar esperando. Probablemente calculando si podía regresar a casa antes de que comenzara el verdadero aguacero. O'Connor redujo la velocidad de manera instintiva. La observó durante algunos segundos. Ella aún no lo había visto. Seguía mirando las nubes. El viento agitaba ligeramente su cabello. Las gotas comenzaban a alcanzar la zona donde estaba resguardada. Podía seguir conduciendo. No era asunto suyo. Bastaba con continuar hacia la salida. Sería lo más sencillo. Lo más lógico.
Lo que llevaba años haciendo. No involucrarse. No complicarse. No crear costumbres. Sus dedos golpearon suavemente el volante. Una vez. 2 veces. Luego soltó un largo suspiro. Problemas. La palabra salió sola. No porque estuviera molesto, sino porque ya sabía cuál sería su decisión. Giró el volante. El BMW cambió lentamente de dirección y avanzó hacia la entrada principal. Las luces del vehículo iluminaron brevemente el pavimento húmedo. La lluvia comenzó a caer con un poco más de fuerza. Y cuando el automóvil se detuvo junto a la entrada, Tazuna finalmente levantó la vista. La sorpresa apareció de inmediato en su rostro. Sus ojos se abrieron ligeramente al reconocer el vehículo. Y después, al ver a O'Connor al volante. La lluvia continuó cayendo sobre el techo del BMW. Las luces del estacionamiento brillaban sobre el asfalto mojado. Y durante unos instantes ninguno de los dos dijo una sola palabra. Ahí terminó el día. Con Tazuna observando el automóvil detenidos junto a ella. Y con O'Connor esperando en silencio, justo antes de que comenzara una conversación que ninguno de los dos había planeado. La lluvia continuó golpeando suavemente el techo del BMW mientras ambos permanecían inmóviles durante unos segundos. Tazuna seguía observando el vehículo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. O'Connor, por su parte, mantenía las manos apoyadas sobre el volante. Esperando. Sin insistir. Sin decir nada. Finalmente fue Tazuna quien rompió el silencio. ¿Estás seguro? O'Connor levantó apenas una ceja. Si no lo estuviera, no me habría detenido. Aquella respuesta provocó una pequeña sonrisa en ella. Era una respuesta muy propia de él. Directa. Simple. Sin rodeos. Entonces aceptaré su ayuda. Muchas gracias, O'Connor. La lluvia comenzó a intensificarse ligeramente. No era un aguacero todavía. Pero sí lo suficiente para que permanecer allí dejara de ser una buena idea. Tazuna se apresuró a rodear el automóvil y abrió la puerta del acompañante. Una ráfaga de aire húmedo entró en el interior. Después se sentó cuidadosamente y cerró la puerta. El sonido de la lluvia quedó inmediatamente amortiguado. Por unos segundos permaneció acomodándose el cinturón mientras observaba el interior. Era la primera vez que estaba dentro del BMW. Y aquello le permitió apreciar detalles que antes habían pasado desapercibidos. No era un automóvil nuevo. Eso resultaba evidente. Pero tampoco parecía un vehículo viejo o descuidado. Todo lo contrario. Cada superficie estaba limpia. Los controles mostraban señales de uso constante. Pero también de mantenimiento meticuloso. No había basura. No había objetos tirados al azar. No había desorden. Todo tenía su lugar. Incluso el olor del habitáculo resultaba peculiar. Una mezcla tenue entre cuero, metal y algo difícil de identificar. Como un espacio habitado durante años. Tazuna observó discretamente el tablero. Luego la consola central. Después el volante. Había pequeñas marcas inevitables provocadas por el tiempo. Pero el conjunto transmitía una sensación clara. Aquel automóvil era importante. Muy importante. Quizás más de lo que O'Connor estaría dispuesto a admitir. Su mirada se desplazó brevemente hacia él. Las manos del joven descansaban sobre el volante con una familiaridad absoluta. Como si cada botón, cada sonido y cada vibración fueran parte natural de él. No dijo nada. Simplemente guardó aquella observación para sí misma. O'Connor encendió las luces delanteras. El reflejo blanco se extendió sobre el asfalto mojado. Después giró ligeramente la cabeza. ¿A dónde? Tazuna parpadeó. ¿HM?
¿Dónde debo llevarla? Ella pensó unos segundos. En realidad no tenía una respuesta inmediata. Su intención original había sido simplemente regresar a casa. Sin embargo, una idea apareció rápidamente en su mente. Algo que había olvidado por completo durante el día. El garaje. La condición que O'Connor había planteado durante su reunión con la directora. El espacio que la academia había preparado para él. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Creo que hay un lugar que debería ver primero. O'Connor esperó. ¿Y ese lugar es? Uno de los garajes de Treason Academy. La respuesta provocó un breve silencio. ¿El qué mencionó la directora? Exactamente. O'Connor permaneció unos segundos pensándolo. Después asintió. Bien. No preguntó más. Simplemente puso el vehículo en marcha. El BMW abandonó lentamente la entrada principal de la academia. La lluvia seguía aumentando poco a poco. Las gotas recorrían el parabrisas antes de desaparecer bajo el movimiento constante de los limpiaparabrisas. El sonido rítmico del mecanismo llenó el interior. Las luces de la ciudad comenzaron a aparecer conforme abandonaban el campus. Reflejos anaranjados y blancos se extendían sobre el asfalto húmedo. Los edificios brillaban bajo la lluvia. Los vehículos avanzaban con mayor lentitud. Y el ambiente general adquiría aquella tranquilidad característica de las noches lluviosas. Durante los primeros minutos ninguno de los dos habló demasiado. No resultaba incómodo. Simplemente era el tipo de silencio que surge cuando dos personas todavía están aprendiendo a conocerse. Finalmente fue Tazuna quien decidió iniciar la conversación. Ha sido un día largo. Sí. Probablemente más largo de lo que esperaba. Definitivamente. Eso provocó una pequeña risa por parte de ella. ¿Se arrepiente? O'Connor mantuvo la vista fija en la carretera. Todavía no. Eso suena mejor de lo que esperaba. No significa que esté cómodo. Lo imaginaba. La lluvia golpeó con más fuerza el techo durante algunos segundos. Después volvió a disminuir. Tazuna observó el perfil del conductor. ¿Cómo se siente respecto a todo esto? O'Connor tardó unos momentos en responder. No porque la pregunta fuera complicada, sino porque necesitaba ordenar sus pensamientos. Extraño. ¿Extraño? Hace unas semanas estaba haciendo algo completamente distinto. Y ahora está estudiando reglamentos deportivos. Exactamente. La sinceridad de aquella respuesta provocó otra pequeña sonrisa en Tazuna. Supongo que es un cambio importante. Demasiado rápido. ¿Le preocupa? O'Connor observó el camino. Las luces de un semáforo se reflejaron brevemente sobre el parabrisas. No lo sé. La respuesta fue honesta. Más honesta de lo habitual. Creo que todavía estoy intentando entender cómo terminé aquí. Yo también sigo preguntándome cómo logramos convencerlo. Aquello provocó una ligera exhalación que podría haber sido una risa. O algo parecido. Yo también. Por unos momentos ambos guardaron silencio. La conversación continuó avanzando de forma natural. Sin prisas. Sin presión. Como dos personas simplemente compartiendo un trayecto. ¿Y qué piensa hacer ahora? Preguntó finalmente Tazuna. O'Connor permaneció callado. La pregunta parecía sencilla. Pero en realidad no lo era. Porque sí tenía un plan. Uno que llevaba días repitiéndose mentalmente. Uno que había comenzado a construir desde el mismo instante en que aceptó la propuesta de Akikawa. Sin embargo, la mayor parte de ese plan permaneció encerrada en su mente. No porque quisiera mentir. Simplemente porque algunas cosas todavía eran demasiado personales. Demasiado complicadas.
demasiado ligadas a una vida que no deseaba explicar. Finalmente respondió: concentrarme en una sola corredora. ¿Vodka? Probablemente. Ya veo. Aprender lo necesario. Cumplir con mi trabajo. Intentar ayudarla a mejorar. Nada más. Tazuna inclinó ligeramente la cabeza. ¿Nada más? Nada más. No parece una meta muy ambiciosa. No estoy buscando ambición. ¿Entonces qué busca? O'Connor observó la carretera durante varios segundos. Hacer bien mi trabajo. Aquella respuesta fue tan sencilla que Tazuna tardó unos momentos en procesarla. Finalmente sonrió, porque por alguna razón le resultaba completamente creíble. Mientras tanto, los verdaderos pensamientos de O'Connor continuaban avanzando por otro camino. Años. Eso era lo que veía. Quizás algunos años. Aprender, trabajar, entrenar, mantener un perfil bajo, evitar llamar la atención. Ayudar a una corredora a alcanzar sus metas. Y después, ya vería. Como siempre. No necesitaba decidirlo ahora. Había aprendido hacía mucho tiempo que sobrevivir consistía en mantener abiertas varias rutas de escape. Varias posibilidades. Varias opciones. Nunca depender de un único camino. Nunca quedarse atrapado. Pero nada de eso salió de sus labios. Todo permaneció donde pertenecía. En silencio. Dentro de su cabeza. Tazuna, sin embargo, percibió algo. No los detalles. No los pensamientos concretos. Pero sí un cambio. Uno pequeño. Cuando lo conoció en el hipódromo parecía alguien que estaba listo para desaparecer en cualquier momento. Ahora seguía siendo reservado. Seguía siendo cauteloso. Seguía manteniendo distancia. Pero ya no parecía estar buscando constantemente la salida más cercana. Era una diferencia sutil. Difícil de explicar. Pero estaba ahí. Y ella la notó. La conversación continuó durante varios minutos más. Hasta que finalmente comenzaron a abandonar las zonas más transitadas de la ciudad. Las indicaciones de Tazuna se volvieron más específicas. Varias curvas. Algunas calles menos concurridas. Y finalmente una entrada protegida por una valla metálica. O'Connor redujo la velocidad. Observó el lugar. ¿Aquí? Sí. El portón comenzó a abrirse automáticamente. Las luces del interior se encendieron una tras otra. Y entonces el garaje apareció frente a ellos. O'Connor permaneció en silencio. El edificio era considerablemente más grande de lo que esperaba. Amplio. Seguro. Bien iluminado. Con suficiente espacio para múltiples vehículos. Varias áreas de trabajo. Equipamiento básico para mantenimiento. Herramientas. Sistema de seguridad. Acceso restringido. Y, sobre todo, espacio. Mucho espacio. El BMW avanzó lentamente hacia el interior. El sonido de la lluvia quedó atrás, sustituido por el eco suave del motor dentro de la estructura. O'Connor observó cada rincón, cada detalle, cada acceso, cada salida, cada medida de seguridad. Y por primera vez desde que comenzó aquella conversación ocurrió algo inusual. Una reacción. Pequeña. Sutil. Pero real. Una leve elevación en la comisura de sus labios. Tan breve que casi pasó desapercibida. Casi. Tazuna la vio. Y precisamente por eso decidió no decir nada. Porque entendió inmediatamente lo que significaba. El BMW se detuvo. El motor se apagó. Y durante unos segundos ambos permanecieron sentados observando el lugar.
La lluvia seguía cayendo al otro lado de la entrada. Lejana ahora. Convertida en un murmullo constante. Finalmente descendieron del vehículo. El aire olía a concreto húmedo y metal. O'Connor caminó algunos pasos, observando el espacio que tendría a su disposición. No parecía impresionado. No era una persona expresiva. Pero tampoco parecía indiferente. Y para alguien como él, aquella diferencia era enorme. Tazuna permaneció observándolo en silencio. Entonces comprendió algo. Quizás por primera vez desde que llegó a la ciudad, O'Connor estaba contemplando una posibilidad que antes se había negado a considerar. La posibilidad de quedarse. No porque confiara completamente en la academia. No porque hubiera olvidado sus reservas. No porque su pasado hubiera desaparecido. Sino porque lentamente estaba encontrando algo que llevaba mucho tiempo sin tener. Un lugar donde detenerse. Un lugar donde respirar. Un lugar que, algún día, tal vez podría llegar a considerar un hogar. La lluvia continuaba cayendo con suavidad sobre el exterior del garaje. No era una lluvia intensa. Todavía no. Pero sí lo bastante constante como para cubrir el asfalto con una fina capa brillante que reflejaba las luces cercanas. Las gotas golpeaban el techo metálico con un sonido uniforme. Relajante. Monótono. Casi hipnótico. O'Connor permanecía cerca de la entrada del garaje observando el exterior. Las manos en los bolsillos. La mirada fija en la cortina de agua que caía sobre la ciudad. A pocos metros detrás de él, el BMW descansaba en su nuevo espacio. Por primera vez desde que había llegado a aquella ciudad, no se encontraba estacionado en un lugar temporal. No estaba oculto. No estaba esperando una salida rápida. Simplemente estaba allí. Guardado. Seguro. Era una sensación extraña. Una a la que no estaba acostumbrado. Parece que la lluvia no tiene intención de detenerse pronto, comentó Tazuna. O'Connor desvió brevemente la mirada hacia ella. No. La mujer sonrió ligeramente. Ya se había acostumbrado a sus respuestas cortas. Después de varias semanas observándolo, había aprendido que el silencio no significaba desinterés. Simplemente era su forma natural de relacionarse con el mundo. Durante algunos segundos ninguno volvió a hablar. El sonido de la lluvia ocupó el espacio entre ambos. Fue entonces cuando Tazuna retomó la conversación. Ahora que todo está oficialmente resuelto, supongo que pronto tendrás que tomar una decisión importante. O'Connor arqueó apenas una ceja. ¿Sobre qué? Tu primera corredora. El silencio regresó. Esta vez un poco más largo. O'Connor volvió a dirigir la mirada hacia el exterior. La pregunta era sencilla. Pero la respuesta no lo era. Hasta ese momento había estado demasiado ocupado aprendiendo reglamentos, completando documentos y adaptándose a la academia como para pensar seriamente en ello. Ahora ya no tenía esa excusa. Tarde o temprano tendría que elegir. Tazuna notó cómo su expresión se volvía más pensativa. No dijo nada. Simplemente esperó. O'Connor observó las gotas deslizarse por el borde del techo. Su mente comenzó a trabajar automáticamente. Como siempre hacía cuando se enfrentaba a una decisión importante. Analizando. Comparando. Descartando posibilidades. Diferentes corredoras. Diferentes perfiles. Diferentes formas de correr. Diferentes personalidades. Y casi de inmediato apareció un nombre. Vodka. La imagen de la joven surgió con una claridad sorprendente. Su mirada desafiante. Su competitividad. Su orgullo. La forma en que había reaccionado cuando él señaló sus errores. La invitación que le había hecho para asistir a su siguiente carrera.
Y la expresión que había mostrado cuando pidió ayuda. O'Connor cerró los ojos unos segundos. No. Era demasiado pronto. Demasiado obvio. No le gustaba tomar decisiones basándose únicamente en primeras impresiones. Mucho menos cuando apenas conocía a la persona. Por eso obligó a su mente a apartarse de esa posibilidad. Debía analizar otras opciones. Evaluar alternativas. Reunir más información. Era lo lógico. Era lo razonable. Parece que estás pensando seriamente en ello. La voz de Tazuna lo sacó de sus pensamientos. O'Connor abrió los ojos. Solo intento entender cómo funciona todo esto. ¿Y qué conclusión has sacado? Que elegir mal al principio puede causar muchos problemas. Tazuna asintió lentamente. Eso es cierto. No conozco a las estudiantes. Todavía. No conozco sus fortalezas. Todavía. No conozco sus debilidades. Todavía. Tazuna sonrió. Veo que ya estás pensando como entrenador. O'Connor negó con la cabeza. Estoy pensando como alguien que no quiere equivocarse. La mujer soltó una pequeña risa. A veces es exactamente lo mismo. El silencio volvió a instalarse entre ambos. Esta vez resultó cómodo. Natural. Mientras observaba la lluvia, O'Connor continuó reflexionando. Y fue precisamente entonces cuando Tazuna decidió lanzar una observación aparentemente casual. Por cierto. O'Connor giró ligeramente la cabeza. Sí. Vodka sigue sin entrenador. La frase llegó acompañada de total naturalidad. Como si fuera un simple comentario. Como si no tuviera ninguna intención oculta. Pero O'Connor no era ingenuo. Reconoció la indirecta inmediatamente. Desvió la mirada hacia ella. Tazuna mantenía una expresión inocente. Demasiado inocente. Lo cual la hacía aún más evidente. Entiendo. Solo pensé que te interesaría saberlo. Claro. Nada más. Por supuesto. La pequeña sonrisa de Tazuna se hizo apenas más visible. O'Connor suspiró. Luego formuló la primera pregunta que realmente consideraba importante. Si tiene tanto potencial como todos parecen creer. Tazuna inclinó ligeramente la cabeza. Sí. ¿Por qué sigue sin entrenador? La pregunta hizo desaparecer la sonrisa de la mujer. No porque fuera incómoda, sino porque era razonable. Muy razonable. La respuesta corta es que Vodka puede ser complicada. ¿Complicada? Tiene mucho talento. Muchísimo. Tazuna cruzó los brazos mientras organizaba sus pensamientos. Es fuerte físicamente. Tiene una excelente capacidad competitiva. Aprende rápido cuando realmente quiere hacerlo. Y rara vez se rinde. O'Connor escuchó en silencio. Su mentalidad es una de sus mayores fortalezas. Cuando se fija una meta, hará todo lo posible por alcanzarla. Eso ya lo había notado. Pero también tiene defectos. Todos los tienen. Sí. El problema es que los de Vodka son bastante visibles. O'Connor esperó. Es impulsiva. Lo noté. Le cuesta seguir ciertos planes de entrenamiento. También lo noté. A veces intenta resolverlo todo esforzándose más. Aunque esa no sea la solución correcta. Eso también. Tazuna soltó una pequeña risa. Parece que observaste más de lo que pensaba. Es difícil no hacerlo. La mujer asintió. Además, tiene una personalidad fuerte. No le gusta obedecer órdenes simplemente porque sí. Necesita entender por qué hace algo. Y algunos entrenadores consideran eso un problema. O'Connor permaneció pensativo unos segundos.
Suena más como alguien que necesita explicaciones. Muchos pensarían lo mismo. Pero no todos. Exactamente. El sonido de la lluvia volvió a llenar el silencio. O'Connor recordó entonces las carreras que había visto. Las derrotas. Los errores. Las decisiones equivocadas. Algo seguía sin encajar. ¿Hay algo más? Tazuna lo observó. ¿Qué cosa? Si realmente tiene tanto potencial. O'Connor entrecerró los ojos. ¿Por qué sus resultados parecían tan mediocres? La reacción de Tazuna fue inmediata. Primero parpadeó. Luego llevó una mano a la boca. Y finalmente soltó una suave carcajada. O'Connor frunció ligeramente el ceño. ¿He dicho algo gracioso? No exactamente. Entonces. Creo que acabas de malinterpretar completamente lo que viste. Eso llamó su atención. Explícate. Tazuna tardó unos segundos en recuperar la compostura. Las carreras que observaste en el hipódromo. Sí. No eran carreras oficiales. O'Connor permaneció inmóvil. ¿Qué? Eran carreras preliminares. Exhibiciones. Eventos de práctica. La expresión del hombre no cambió. Pero Tazuna pudo ver cómo procesaba la información. Continúa. Las estudiantes nuevas participan en ellas para ganar experiencia. Aprenden a competir frente al público. Se acostumbran al ambiente. Aprenden a controlar los nervios. Y además sirven como escaparate para posibles entrenadores. O'Connor guardó silencio. No son una evaluación definitiva. No. Ni reflejan necesariamente el verdadero nivel de una corredora. Exactamente. El sonido de la lluvia pareció volverse más fuerte. O quizás simplemente era el silencio de O'Connor. Durante varios segundos no dijo nada. Estaba reorganizando mentalmente muchas conclusiones. Demasiadas. Si aquellas carreras eran simples exhibiciones, entonces gran parte de la información que había utilizado para juzgar a Vodka estaba incompleta. Y eso le desagradaba. Mucho. Nunca le había gustado tomar decisiones basándose en datos insuficientes. Finalmente habló. Debieron explicarlo antes. Tazuna sonrió. Nunca preguntaste. Buen punto. La mujer observó cómo volvía la mirada hacia la lluvia. Entonces decidió añadir una última pieza de información. La más importante de todas. Hay algo más que debería saber. O'Connor la observó nuevamente. ¿Qué cosa? El debut oficial de Vodka todavía no ha ocurrido. El hombre permaneció inmóvil. ¿Todavía no? No. Su primera carrera oficial será dentro de 2 semanas. Aquellas palabras captaron toda su atención. 2 semanas. 14 días. Tiempo suficiente para observar. Analizar. Comparar. Obtener información real. Información útil. Información completa. Exactamente lo que necesitaba. Tazuna notó el cambio en su expresión. Era sutil. Tan sutil que la mayoría de las personas no lo habría percibido. Pero ella sí. No era entusiasmo. No era emoción. Era interés. Interés genuino. Y eso ya era mucho más de lo que esperaba. Por ello decidió guardar silencio. No insistió. No volvió a mencionar a Vodka. No intentó convencerlo. Simplemente permaneció junto a él observando la lluvia. Mientras tanto, O'Connor continuó mirando el exterior del garaje. Pensando. Analizando. Y por primera vez desde que había llegado a Treason Academy, la posibilidad de entrenar a Vodka dejó de parecer una simple coincidencia. Todavía no había tomado una decisión. Todavía no estaba comprometido.
Todavía existían demasiadas incógnitas. Pero ahora tenía algo que antes no poseía. Una razón para seguir observando. Y quizá, solo quizá, una razón para esperar esas 2 semanas.